Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, doctor. Bienvenido a este segundo día de Congreso de Patologías de COVID. Estamos muy gustosos de contar con su presencia. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a compartir un tema apasionante, por llamarlo de esa manera. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y vamos en este marco de este Congreso Internacional de Patología COVID-19, pues vamos a compartir nuestra experiencia del uso de la ecocardiografía en COVID-19. La COVID-19, cuando comenzó la pandemia, pues tal cual como ha ocurrido en todas partes, no sabíamos exactamente lo que iba a pasar con nuestros pacientes cuando transcurrieran los meses. Y esto era lo que en el año 2020 pues teníamos en mente. La fase aguda, probablemente la de convaleciente, pero no teníamos muy claro qué iba a pasar en el momento de la etapa crónica a los meses o a los años. Luego ya en el 2021 pues tenemos mucho más claro todo lo que va ocurriendo y seguro pues son tópicos que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este genial curso. Entonces, como podemos ver, pues en la etapa más aguda de las primeras semanas y luego en las etapas más tardías o en la etapa cuando ya pasa el proceso de fiebre, etcétera, pues se pueden afectar los diferentes órganos, en particular el pulmón, el corazón, el riñón y la actividad osteomuscular. Con esto en mente, pues miramos cuáles son los datos que nos permiten ver el pulmón y por qué el ecopulmonar se ha convertido en una piedra angular de los pacientes en cualquiera de las fases de la COVID-19. Para saber o para dar un poco de introducción, pues vamos a revisar un poco de qué se trata el ultrasonido pulmonar en lo histórico. Y el ultrasonido pulmonar pues tiene un tiempo largo, desde 1990, desde finales del siglo XX, ha ido introduciéndose y los franceses y hoy día los grupos italianos pues son muy activos y dan mucha pauta de cómo es la utilidad del ultrasonido pulmonar. ¿Cuándo y cómo se puede hacer esto? Pues con cualquiera de los transductores que tenemos en los equipos de ultrasonido de nuestro hospital. Puede ser con transductores convexos, transductores lineales o con el phase array que usamos en cardiología. Entonces, en cualquier momento, en cualquier sitio donde haya un equipo de ultrasonido, pues lo podemos utilizar para insonar el tórax. ¿Con cuál equipo? Con el que se tenga. Equipos tan grandes como estos, como los que tenemos en nuestro hospital. Entonces podemos hacer ultrasonido pulmonar, pero esto no sirve para hacer transesofágico, eco 3D, etc. Otros equipos portátiles, pero de alta gama, como este Mindray que usamos, y los equipos portátiles, que es lo que mejor se ha utilizado en el tiempo de la pandemia. Con esto vamos directamente al sitio donde se encuentra el paciente, sea el consultorio, la consulta externa, la unidad de terapia intensiva, la hospitalización o sencillamente el triaje respiratorio. ¿Cómo explorar el tórax? Bueno, el tórax se explora en particular, y lo han dicho todos los autores y lo hemos comprobado nosotros, que explorando la parte anterior del tórax, pues obtenemos todas estas ventanas que están delimitadas desde la 1 hasta las 8, hasta la ventana 8, entonces las ventanas anteriores y las ventanas laterales. Y en toda esta zona pues vamos a conseguir insonar al pulmón y ver las características de cada uno de los detalles que vamos a ir aprendiendo. Es importantísimo siempre insonar al pulmón de manera bilateral, es decir, las ventanas derechas y las ventanas izquierdas. Luego hace algunos años, el doctor Lichtenstein, Daniel Lichtenstein, que es el denominado padre de la ecografía pulmonar o del ultrasonido pulmonar, pues sencillamente usa este protocolo, o ha inventado este protocolo, que es ver la parte anterior, pero ver esta zona que es la zona más declive del pulmón para ver exactamente derrame pleural. Y la exploración debe complementarse, en particular en COVID-19,
con exploración de la parte posterior del tórax. Y nosotros de rutina hacemos exploración posterior del tórax. Algunos pacientes que pudieran estar en estado muy grave puede ser un poco complejo, pero con ayuda del personal de enfermería o cualquiera de nuestros compañeros, pues nos permite darle un poco de cúbito lateral para ver el área posterior, que es muy importante. ¿Qué es lo que queremos ver? El tejido, pero en el ultrasonido pulmonar o en la insonación torácica no vamos a ver exactamente el tejido, pero podemos ver cuando estas áreas, es decir, el intersticio y los tabiques o los septos interlobulares se llenan de líquido. Y cuando esta zona más cercana a la parte más periférica del pulmón, es decir, a la línea pleural, están llenos de líquido, pues nosotros podemos entonces hacer detalles de lo que está pasando en el pulmón. Y esos artefactos, que es exactamente lo que vamos a ver, no vamos a ver el tejido como tal en el pulmón, sino que vemos artefactos. Y estos artefactos construidos entre el aire y el líquido que está en el pulmón, pues los detalles que vamos a aprender en adelante. Entonces, ¿qué es exactamente lo que vamos a ver en el eco pulmonar o en el eco torácico? Artefactos creados por la interacción del aire y los fluidos, y esto es exactamente lo que les decía. El pulmón, anteriormente se pensaba que no se podía evaluar y estudiar con el ultrasonido, porque era sencillamente aire lo que tenía. Pero el aire, cuando es lo que predominantemente hay en el pulmón, pues sencillamente casi no vemos ninguna cosa. Pero cuando el aire y el fluido interactúan, entonces empezamos a ver artefactos, que es lo que nos va a diseccionar exactamente cuál patología o de cuál patología estamos hablando. La ventana acústica pulmonar siempre está abierta y la interpretación es más sencilla comparada con el eco transtorácico. La curva de aprendizaje relativamente es corta, con hacer 16 o 20 ecos torácicos o ecos pulmonares, se puede rápidamente visualizar o hacer una curva de aprendizaje sencilla. Y se puede realizar cuantas veces sea necesario, es decir, lo puedo hacer hoy, mañana, dentro de 3 días y no hay ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque es ecológico en particular y porque como no produce rayos ionizantes, entonces el paciente no se afecta y tampoco se afecta el ambiente. ¿Qué es exactamente entonces lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver el transductor que está puesto en la zona, esta aquí es la pared del tórax. Vemos entonces esto que es la primera capa, que es la piel, el celular subcutáneo y los músculos del tórax. Y luego empezamos a ver los detalles, que son exactamente estos artefactos que vamos a ver. La primera que nos encontramos es la línea pleural. Cuando el ultrasonido choca con el pulmón, que tiene una impedancia muy alta, entonces hace que reboten rápidamente las ondas ultrasónicas, y lo que vamos a ver, esta primera barrera, que es móvil, que se mueve, que tiene un deslizamiento, es la línea pleural. Y luego vamos a ver esta línea pleural reflejada o en reverberación, exactamente que son estas líneas horizontales, que son las líneas A. Y como referentes anatómicos, estas zonas sombreadas o negras, que son las sombras óseas, es decir, las sombras de las costillas. Entonces, este es el mapa inicial de un eco pulmonar normal. Entonces, la línea pleural, las costillas y las líneas A. Y esto significa que lo que hay en este pulmón es aire, 99% de aire. Mirado con un transductor lineal, entonces igual, esta es la costilla, aquí tenemos la costilla, la sombra acústica de la costilla, no refleja el ultrasonido, y luego aquí la impedancia del pulmón, la línea pleural que se mueve perfectamente, y fíjense las líneas A, que son equidistantes unas de otras, desde la línea pleural aquí hasta el final de la imagen. Entonces, esto es lo que exactamente es un pulmón aireado, un pulmón que tiene 99% de aire. Partiendo de esto, pues una línea para repasar, la línea pleural, que la línea pleural la constituyen la insonación sobre la pleura parietal y sobre la pleura visceral. Pero aquí no se puede distinguir. Entonces lo que distinguimos exactamente es el deslizamiento de la pleura visceral sobre la pleura parietal. Y esto es lo que denominamos entonces línea pleural, y estas líneas horizontales es las líneas A.
Se puede entonces insonar con transductores convexos, con transductores lineales y con transductores para hacer corazón, es decir, con phase array. Estos tienen un ángulo estrecho, estos son de ángulos más amplios. El mejor es el convexo porque da un área amplia de varios segmentos de las líneas pleurales, y estas son pues las costillas. Y el transductor lineal es excelente para hacer eco pulmonar porque los megahercios que usan es bastante megahercio, es decir, la penetración es poca, pero la resolución de los elementos que están muy cerca de donde se está insonando o colocando el transductor, pues se pueden resolver muy bien y la resolución es excelente, como se puede ver aquí, que la línea pleural es impecable y se puede detallar todos los elementos o artefactos que vamos a poder descubrir en cada una de las patologías, en particular en la COVID-19. Esto para repasar, entonces el patrón normal es un patrón llamado patrón normal o patrón A, porque predominan estas líneas, que son las líneas A, desde la línea pleural hasta el final de la imagen. ¿Qué tenemos que aprender entonces? Cómo abordar el proceso patológico. Y abordando el proceso patológico, mirando entonces lo que son los síndromes alvéolo-intersticiales. Es una condición del pulmón que incluye algunas condiciones heterogéneas que involucran pues de manera difusa pues al intersticio y altera la capacidad de intercambio alveolo-capilar como consecuencia. Entonces hay falla respiratoria que puede ser más o menos grave, pero puede ser desde una moderada hasta los pacientes que terminan muy graves y que necesitan entonces ventilación asistida. Entonces tenemos fibrosis pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria del paciente, edema pulmonar y otras tantas patologías que pueden producir síndrome alvéolo intersticial. ¿Qué es entonces exactamente lo que vamos a ver? Pues esto, y esto es el detalle más interesante que nos permite ver el eco pulmonar, y si ustedes se dan cuenta, la línea pleural que yo les decía está discontinua, pero todos estos elementos que se mueven y que se mueven como un abanico, que se mueven como una cascada de agua o que sencillamente como una cortina de agua, pues son las denominadas líneas B. Y esto es la interacción del líquido con el aire. Y esta interacción del líquido con el aire, pues produce estos artefactos, que es lo que va a definir entonces a los síndromes alvéolo-intersticiales y a los síndromes de dificultad respiratoria del adulto. Pero esto también se puede ver en insuficiencia cardíaca y en otras tantas patologías que luego vamos a ver y cómo se pueden diferenciar. Hemos tenido la oportunidad de participar en este trabajo de la COVID-19. Participaron un montón de hospitales, como ustedes lo pueden ver. Nosotros acá en Quito, en Madrid, en Guatemala, en Novara, en otros sitios de Italia, y fue aportando pues con nuestros pacientes para la estadística internacional. De esto, nosotros aportamos 400, o todo el Ecuador, 446 pacientes, o 4 hospitales, algunos de Quito y otros de Guayaquil, y otros puntos del mundo que pudimos entonces aportar 8.168 pacientes y ver cómo era el comportamiento. Y aquí pues cosas que ustedes conocen, la comorbilidad, la hipertensión, la obesidad, etcétera, que confluyen con algunos pacientes con COVID-19. Cuáles eran los síntomas predominantes, y la disnea pues era un síntoma muy predominante en la mayoría de los pacientes que ingresaban en el año 2020 y en esta temporada todavía. Pero entonces, ¿cuándo y dónde utilizar la ecografía pulmonar? Mirado todo el contexto de la COVID-19 y de todo lo que hemos aprendido, pues se puede usar en cualquier sitio donde haya un paciente con un trastorno respiratorio o con diagnóstico ya definitivo de COVID-19. Entonces, pacientes sintomáticos respiratorios en la emergencia que tengan sospecha de COVID-19 o que tengan cualquier otro trastorno. Triaje respiratorio, la unidad de terapia intensiva, en hospitalización y en los pacientes con síndrome posagudo, post-COVID o recuperados. Y en esta etapa es donde estamos trabajando ahora en particular, y también podemos sumar la fisioterapia, porque la fisioterapia también es un elemento muy importante y nosotros podemos aportar datos y detalles para dar una rehabilitación mucho más ajustada y mucho más adecuada para cada uno de nuestros pacientes. Bueno, esto es un diagrama que ayudamos a preparar el año pasado para ver los casos sospechosos de COVID-19.
para ver entonces en el triaje, el examen físico enfocado por oxiometría y los pacientes que tenían la saturación normal o tenían disminución de la saturación. Y de acuerdo a eso, se le hacía un test de ejercicio y si tenían caída o no, se hacía el eco pulmonar y con el eco pulmonar podíamos discriminar los pacientes que tenían que quedarse ingresados o que podían ir a la casa y sencillamente hacer el seguimiento telefónico. Y los pacientes que tenían disminución de la saturación con eco pulmonar anormal o radiografía normal, pues donde era el sitio donde tenían que ir, si era a la terapia intensiva, a la hospitalización, etc. Mirado eso, de quiénes fuimos aprendiendo y cómo fuimos aprendiendo a hacer toda esta técnica del eco pulmonar en COVID-19. Pero hay muchos grupos, pero hay grupos muy interesantes como el de Soldati, un grupo mexicano, otros grupos italianos, el grupo de Volpicelli, el grupo de Soldati, todos fueron aportando y fuimos nosotros haciendo nuestra experiencia y mirando cómo ellos también desarrollaban la técnica para poder evaluar a nuestros pacientes y saber dónde y cuándo usar el eco pulmonar. Este creo que es el estudio más grande y es un estudio internacional que dirigieron Giovanni Volpicelli y Luna Gargani. Luna es una médico italiano, cardióloga, muy activa en la técnica del eco pulmonar y que ha dado muchas luces para la evaluación de los pacientes con COVID-19. ¿Cómo hacer entonces la exploración en pacientes con COVID-19 que tienen sospecha de la enfermedad o que tienen el diagnóstico definitivo? O cuando ya los pacientes son dados de alta para ver el pronóstico o para hacer la rehabilitación. Pues sencillamente todos estos planos, los planos anteriores y los planos posteriores y laterales. Entonces vamos a hacer insonación del tórax en todos los segmentos o en todas las ventanas anteriores, y así se denominan en las ventanas laterales y en las ventanas posteriores. Entre más evaluación, más segmentos veamos y más ventanas abordemos en el tórax de los pacientes con COVID-19, probablemente vamos a dar un aporte sustancial al médico clínico. ¿Cómo se ve un eco pulmonar normal? Entonces, el patrón que había dicho anteriormente, pues así. Fíjense, aquí entonces rotulamos para saber exactamente en qué parte o en qué ventana estamos insonando. Anterior derecha, anterior derecha, anterior izquierda, y son diferentes puntos de cada una de estas áreas en el tórax anterior, y lo que vamos a ver pues es definitivamente aquí el celular subcutáneo, el músculo, la línea pleural, que como ustedes se dan cuenta tiene movimiento, tiene deslizamiento, y ese sliding, deslizamiento, desplazamiento de la línea pleural es lo que permite saber que el pulmón está normal y que está moviéndose perfectamente, y que lo que está por debajo pues son sencillamente líneas A, es decir, la reverberación de esta línea pleural sobre esta zona que es aire y que lo podemos ver en todos estos sitios donde estamos insonando al paciente. Luego de esto, entonces, el patrón posterior, igual, fíjense ustedes, aquí podemos ver el patrón posterior, aquí vemos cómo el hígado, bien, y el pulmón se desplaza sobre el hígado, fíjense ustedes perfectamente, y ese signo de la cortina, pues es un signo muy interesante y que permite saber cuánto se está desplazando exactamente el pulmón y hacer una comparación entre el tejido hepático y lo que estamos insonando en el pulmón. Y eso pues nos permite saber la diferencia entre una zona con aire como el pulmón y una zona o un órgano macizo como el pulmón. Y fíjense ustedes, entonces exactamente vamos mirando cada una de las zonas para ver exactamente cuál es el patrón de cada uno de nuestros pacientes. Mirado los patrones normales, entonces vamos a ver cuáles son los patrones ecográficos que tiene la COVID-19. Entonces tiene desde patrones normales, es decir, pacientes que tienen PCR positiva, es decir, tienen COVID-19, pero no tienen neumonía por COVID-19. Y de esos pacientes tenemos bastante. Son pacientes que no tienen afectación pulmonar, pero que tienen una PCR positiva para COVID-19. Y tienen un pulmón absolutamente normal, o que por lo menos en las primeras horas pueden ser un pulmón normal. Fíjense ustedes la línea pleural, las líneas A, que son todas estas líneas horizontales. Esto es un patrón A de pulmón normal.
Pero aquí fíjense la diferencia enorme entre aquel patrón normal y este paciente que tiene ya alteración y que tiene una neumonía por COVID-19. La más importante o lo inicial es ver la línea pleural. Y si ustedes se dan cuenta de la línea pleural tiene áreas negras o cortadas. Es decir, tiene interrupción de la línea pleural. La línea pleural debe ser una sola continuidad. Y esta interrupción de la línea pleural pues habla a favor de que ahí lo que hay es edema, que hay agua. Y estas líneas que se desplazan con la respiración, que parten desde la línea pleural hasta el final de la imagen, es lo que se denominan líneas B. Y las líneas B no son más que artefactos de la interacción del aire con el agua que está dentro del pulmón por la inflamación que provoca el SARS-CoV-2 sobre los neumocitos. Entonces, esta inflamación y este evento fisiopatológico que está ocurriendo, nosotros lo podemos detallar con el eco pulmonar y saber que este es un pulmón que está severamente afectado y que puede progresar la enfermedad. Y este es el patrón o score 1. Este es el patrón o score 2, que es entonces el patrón más que sigue o que puede seguir en la evolución de la enfermedad. Y fíjense ustedes cómo definitivamente la línea pleural está fracturada, no se fractura realmente, porque creo que no es la palabra, está absolutamente interrumpida, y esa interrupción de la continuidad de la línea pleural es sencillamente edema y líquido que se mete dentro del área o de todo el intersticio pulmonar. Y fíjense ustedes que este es un pulmón blanco, que no hay manera de diferenciar una línea B de la otra. Fíjense ustedes como este pulmón prácticamente blanco y no tiene líneas A. Entonces, este es un score 2. Y el score 3, pues es este patrón. Fíjense ustedes, este patrón es un patrón lleno de... aquí este montón de puntitos y de áreas como unos tubillos que se ven allí dentro, unos tubos aquí con áreas que se mueven, pues sencillamente una consolidación. Este consolidado grande que vemos en la parte posterior izquierda, que estamos insonando este pulmón, pues es una consolidación y es el score 3, el score más severo, más agresivo de los pacientes con COVID-19. Entonces tenemos desde el score 0, que son los pacientes que no tienen afectación pulmonar, pero que tienen PCR positiva, hasta los pacientes con score 3, que tienen gran cantidad de consolidados, y este tipo de consolidados, y fíjense ustedes cómo esto se parece un poco más a una estructura sólida, y no tiene casi aire, sencillamente lo que tiene es agua, y fíjense ustedes líneas B por debajo del área de consolidación. Entonces, ¿cómo vamos a discriminar definitivamente cuando un paciente tiene un patrón sugestivo de COVID-19? Pues esto no voy a detallar mucho, pero aquí está la literatura, ver exactamente cuáles son los pacientes que tienen alta probabilidad, probabilidad intermedia y baja probabilidad de tener neumonía por COVID-19. Entonces, y este es el rol interesante y el rol fascinante que tiene el eco pulmonar, que es que podemos diferenciar rápidamente cuando los pacientes van a progresar a una enfermedad muy severa, muy grave, o que sencillamente los pacientes se pueden ir a casa y hacerle seguimiento telefónico. Y esto pues por todas las medidas sanitarias que debemos aguardar y por todas las medidas para evitar el contagio entre los pacientes y el personal sanitario y los pacientes y la población general. Entonces, fíjense ustedes que cuando son líneas coalescentes, que son como una linterna y que tienen áreas sanas o intercalan áreas sanas con áreas enfermas, con líneas B, pues esto es un patrón bastante sugestivo de COVID. Y cuando es multifocal o son áreas bilaterales o en el área más posterior o en el área posterior inferior posterior inferior izquierda, pues alta probabilidad de tener una neumonía por COVID. El eco pulmonar no hace el diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo es una PCR positiva con clínica y con elementos validados para la probabilidad alta de tener neumonía por COVID-19. Y en pacientes que definitivamente tienen un eco pulmonar normal, es decir, un patrón A, tienen bajísima probabilidad. Y los pacientes que tienen consolidaciones que son aisladas en una sola zona y que no tienen otras áreas tomadas, la probabilidad puede ser baja o intermedia y allí probablemente pueda ser
otra patología la que está provocando la patología que estamos mirando. Entonces son las alternativas que puede dar el ultrasonido pulmonar. Y pueden ser neumonías bacterianas o puede ser sencillamente insuficiencia cardíaca cuando los pacientes tienen derrames pleurales muy grandes. Hemos hecho pues un poco mirado nuestra estadística y un poco para aprender, por supuesto, y en marzo a junio del año 2020, cuando comenzó la pandemia, cuando ya el hospital tenía, nuestro hospital, el Pablo Arturo Suárez acá en Quito, es un hospital solo para ingreso de pacientes COVID-19 desde marzo del 2020, y allí pues nosotros comenzamos a hacer un trabajo pues activo con todos nuestros compañeros y nos dedicamos pues a hacer ecos cardiopulmonares. Entonces, cuando llevábamos 761 ingresos, habíamos hecho 85 ecos cardiopulmonares y ahí pues pudimos diferenciar exactamente cuál es core y qué era lo que conseguíamos en nuestros pacientes en particular. Tuvimos los datos ecocardiográficos, es decir, el corazón y cómo se distribuía el daño cardíaco en los pacientes con COVID-19 en nuestro hospital y vimos que un 48% de los pacientes pues tenían el corazón normal, pero que un 16% tenían cardiopatía hipertensiva, es decir, ya tenían una cardiopatía previa establecida y que la COVID-19 probablemente provocaba derrame pericárdico en poco de nuestros pacientes y en insuficiencia cardíaca en algunos de nuestros pacientes y lo desencadenaba la COVID-19, pero que un buen porcentaje de los pacientes no tenían datos de daño cardíaco importante. Pero lo que sí era muy interesante es ver que el score 3, es decir, que los pacientes que tenían consolidaciones pulmonares evaluadas y miradas con el eco pulmonar, pues era bastante predominante. Es decir, un score severo, un score de probable mal pronóstico y que estaban bastante gravemente enfermos nuestros pacientes que ingresaban en el año 2020. Entonces, mirando y viendo cómo y en qué escenarios vamos a usar el eco pulmonar, pues como se los había dicho, en el triaje respiratorio, y vamos a ir ilustrando esto con casos. El caso número 1 es un paciente que viene al triaje respiratorio del hospital y nosotros tenemos oportunidad de evaluarlo. Era un hombre de 32 años que tenía la PCR positiva, es decir, tenía una PCR positiva para SARS-CoV-2, que tenía fiebre, debilidad, tos, disnea, pero que su saturación era normal, del 95% en reposo. Y le hicimos pues un eco pulmonar. Esto es un eco hecho con un equipo portátil que lo colocamos directamente a una tablet o al teléfono celular. Y fíjense ustedes la anterior derecha, la línea pleural perfectamente y líneas A. Y como vemos otra imagen, igual, el deslizamiento de la línea pleural y líneas A, es decir, un patrón A en el triaje respiratorio. Con saturación de 95, a pesar de que tiene una PCR positiva, pues este paciente podemos sencillamente enviarlo a casa. Pero este paciente, fíjense en el sucesivo, el paciente sigue mirándole las imágenes sucesivas y podemos ver pues que tiene un patrón A normal y que este paciente sencillamente no tiene una neumonía por COVID-19, pero que sí tenía, por supuesto, COVID, pero sin afectación pulmonar. 5 días posteriores asiste de nuevo nuestro paciente y nos dice que tiene persistencia de la fiebre, que sigue la tos, la debilidad y que la saturación ha caído 5 puntos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos ya un área de síndrome alvéolo intersticial, que es esto, que es una línea B coalescente, que parece sencillamente una linterna, así como se los había dicho anteriormente, y que ya aquí entonces podemos decir que este paciente 5 días después ya tiene una neumonía por COVID-19. Y cuando vemos otra ventana, vemos la línea pleural y vemos aquí que hay algunas líneas B, sencillamente líneas que parten aquí en la línea pleural y que llegan hasta el final de la imagen. Entonces ya este paciente tiene un síndrome alvéolo intersticial no severo, pero que nos pone en alerta y que hacemos un seguimiento mucho más detallado y mucho más cerrado con este paciente.
Miramos lo posterior y fíjense ustedes aquí en esta imagen, un montón de líneas B, líneas coalescentes, es decir, un síndrome alvéolo intersticial. No severo porque no tiene todas las áreas tomadas y no severo porque no tiene un consolidados. Entonces, podemos decir que tiene un score 2 y que su saturación no ha caído de manera significativa. Entonces, este paciente todavía puede continuar en la casa y seguimos haciéndole seguimiento telefónico. En el triaje respiratorio, otro caso. Un paciente masculino de 74 años, con PCR positiva, con fiebre, con tos y con disnea, pero fíjense ustedes la saturación 85. Esta saturación ya nos llama la atención, ya nos ponemos alerta y vamos entonces a hacerle la insonación pulmonar. Y miramos la anterior derecha, este tejido normal, anterior derecha un poco más lateral, ya aquí comienzan a aparecer líneas B, entonces líneas B coalescentes, anterior izquierda, entonces ya es bilateral, anterior derecha y anterior izquierda, y fíjense ustedes aquí la cantidad de líneas B coalescentes, y aquí nos encontramos con esta sorpresa un poquito más lateral, que es que el paciente tiene pulmón blanco. Y que esto es líneas coalescentes, es decir, no hay una zona sana en este pulmón y que tiene un síndrome alvéolo intersticial que es de moderado a severo y con esa saturación el paciente definitivamente necesita hospitalización, vigilancia estricta, oxigenación, hidratación y estar muy atento a la evolución. Eso es en el triaje. Pero ya en la emergencia, pacientes ingresados, pacientes ya con síndromes graves moderados, moderados severos, ¿qué podemos ver? Pues este paciente con 44 años, PCR positiva, fiebre, tos, disnea y una saturación mucho menor de 75%. Y fíjense ustedes, el paciente cómo tiene todos los segmentos evaluados tomados. Fíjense la cantidad de líneas B que tiene este paciente en todas las áreas. No hay una área respetada. Todas las ventanas o toda la insonación, tanto anteriores derechas como anteriores izquierdas, tiene prácticamente el pulmón blanco. Y esto significa un síndrome alvéolo intersticial moderado severo con esa saturación. Es un paciente que está en alto riesgo, que tiene alta probabilidad de necesidad de intubación orotraqueal y de asistencia ventilatoria mecánica. Otro caso, y fíjense ustedes, de todas las edades y de todos los tipos, los pacientes. Este es un hombre de 88 años con PCR positiva, disnea, sin fiebre, no tenía fiebre, y con una saturación del 70% que llega a la emergencia. Y cuando hacemos, fíjense, la insonación, línea pleural engrosada, gran cantidad de líneas B. Las líneas B, vuelvo a repetir, arrancan desde la línea pleural, son todas estas haces de luz blanca que vemos, que se ven así tal cual como linterna, unos faros que alumbran desde la zona de la línea pleural hasta el final de la imagen. Y fíjense ustedes que coalescen las líneas, son gruesas, son amplias, son abundantes, y que esto es un pulmón prácticamente blanco y que lo que tiene es gran cantidad de líquido. Es un pulmón que ha perdido gran cantidad de aire y que lo que tiene todas las áreas llenas de líquido, un síndrome alvéolo intersticial severo. Y seguimos evaluando a este paciente y por supuesto las áreas anteriores derechas están tomadas todas. Luego vemos aquí entonces la disrupción de la línea pleural y aquí tiene grandes áreas de disrupción de la línea pleural, que es la característica más interesante que tiene el síndrome de dificultad respiratoria del adulto en general. Pero la COVID-19 tiene esa gran particularidad. Disrupción de la línea pleural, áreas de pulmón blanco, líneas coalescentes que parecen unos bombillitos aquí, unas linternas que se pueden ver muy bien y que esto comparado con un patrón normal pues es absolutamente evidente. Hospitalización, caso número 5. Entonces ya hemos ido al triaje, a la emergencia, ahora nos vamos a hospitalización. Ya este paciente tiene todos los datos, está hospitalizado y ya han pasado varios días de hospitalización. Tengo un paciente de 67 años, 5 días de hospitalización, COVID grave, PCR positiva. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense la gran disrupción que tiene de la línea pleural, que es una cosa que es bien llamativa. Y fíjense ustedes que es como dentada la línea pleural. Y esto es sencillamente, perdón, edema,
Pero ya que hay signos de recuperación del paciente, probablemente ha pasado más de 10 días en casa y ya está en el 5º día. Y el paciente ya comienza a tener signos de recuperación, que es estas líneas A, que comienza a ver entonces aumento de la aireación de zonas del pulmón o de segmentos del pulmón, que es lo que nos permite pues entonces saber que el paciente va por buen camino. Este mismo paciente, al 5º día, como les decía, pues tiene todavía bastante daño, bastante áreas de pulmón blanco, pero ya tiene zonas con líneas A, que es lo que nos permite saber que el paciente va progresando de manera adecuada. Pero lamentablemente tuvo una complicación cardíaca, y esta complicación cardíaca pues es lo que estamos mirando, que es el ventrículo izquierdo, y tuvo un daño apical, es decir, un síndrome de miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo, y esto pues lo complicó. Y a pesar de que el pulmón tenía signos de probablemente mejoría, el daño cardíaco hizo que tuviera pues un desenlace fatal, y la combinación de un daño cardiopulmonar hace que los pacientes tengan probablemente un compromiso mayor y que el desenlace sea fatal en la evolución. Y por eso, pues hacemos en la hospitalización siempre evaluación cardiopulmonar. Casi nunca hacemos solamente evaluación pulmonar, sino además extendemos nuestra evaluación al corazón. Este es otro caso en hospitalización. Un paciente de 64 años con COVID grave. Fíjense ustedes, un pulmón blanco. Y aquí, esto es lo llamativo, que en el posterior izquierdo tiene un consolidado. Y fíjense ustedes cómo el área del consolidado es grande y es muy distinto esta línea pleural, de acá que no se ve la línea pleural y que sencillamente se ve este área de hepatización con líneas B debajo del consolidado. Y esto es pues lo que permite saber que este paciente con COVID grave, que pudiera tener una evolución mucho peor y que va a estar, por supuesto, más días en el hospital. Bueno, aquí un poco para graficar con la literatura y a apuntar a lo que hemos aprendido, que los pacientes cuando tienen mayor daño pulmonar tienen mayor probabilidad de complicaciones. Muy bien, y que la predicción del score con el ultrasonido pulmonar pues permite saber cuáles pacientes deben ingresarse a la hospitalización o cuáles pacientes necesitan ventilación mecánica o cuáles pacientes van a evolucionar de una u otra manera. ¿Y dónde estamos trabajando hoy día? Y una cosa que pues siempre invito a todos a que lo hagan es que es la consulta post-COVID. La consulta post-COVID es una consulta muy nutrida, pero que necesita mucho esfuerzo, y nosotros hemos ido aunando voluntades, y ese aunar voluntades pues ha permitido que podamos hacer un trabajo integral, y hoy en día tenemos una consulta post-COVID bien robusta, donde trabajamos junto con neumólogos, cardiólogos, psicólogos, psiquiatras, cirujanos cardiovasculares, médicos internistas, y un arsenal de médicos, muy importantes, que permiten hacer una evaluación del paciente. Y aquí también tiene mucho interés el eco pulmonar. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, un masculino de 54 años, 15 días de hospitalización, altos requerimientos de oxígeno, COVID grave. Y así llega a la primera consulta, que han pasado por lo menos 4 o 6 semanas después del alta hospitalaria. Estuvo 15 días hospitalizado y después de 4 o 6 semanas del alta viene a la consulta post-COVID. Y fíjense ustedes, todavía tienen líneas B. Y estas líneas B pues permiten saber que el paciente todavía tiene síndrome alveolo intersticial y que han pasado bastantes semanas, pero es que esa es la evolución natural de la enfermedad y de los síndromes de distrés respiratorio. Y en la COVID-19, pues no es una excepción, y podemos ver entonces que el paciente todavía tiene líneas B coalescentes, pero que la línea pleural no está tan interrumpida, y que esto permite pues la primera consulta, que lo mandamos a rehabilitación, le dan algunos médicos, le dan esteroides, y parte de nuestro grupo de trabajo trabaja el esteroide como parte del tratamiento, y cuando pasan 45 días el paciente
hacer ejercicio, tomar sol, mejorar su alimentación, comer suficientes proteínas, fíjense ustedes cómo el mismo segmento ya pierde la inflamación. Estas líneas B que se veían aquí, pues ya no están. Y que la línea pleural está intacta y que lo que vemos son líneas A. Entonces, esto es un patrón normal, un paciente que se ha recuperado absolutamente de la COVID-19. ¿Por qué se recuperan? Pues porque hacen una rehabilitación pulmonar intensa, porque comen proteína, porque los pacientes reciben sol y con eso pues es bastante lo que se obtiene. Entonces, nosotros con el eco pulmonar podemos ver cómo está el paciente cuando ha salido o cuando viene a la primera consulta y cómo se ha recuperado absolutamente sin darle radiación, es decir, sin hacerle una radiografía de tórax, sino sencillamente haciendo ultrasonido pulmonar, nosotros podemos ver cuál es la evolución de los pacientes. Entonces, hemos hecho, y tengo que agradecerle a mi compañero que ha hecho un trabajo fantástico, mirando entonces eco pulmonar en los pacientes post-COVID, un resultado de 100 ecos pulmonares realizados durante el mes de julio de este año, del 2021, posterior al alta en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Entonces, aquí podemos ver cómo lo hemos clasificado, los pacientes con COVID-19 agudo, los pacientes con COVID-19 sintomático en el curso, los signos de entre 4 hasta 12 semanas, y los síndromes post-COVID-19, que son los síntomas posteriores a las 4 semanas y que pueden alargarse en el tiempo. Entonces, fíjense ustedes, esta ha sido nuestra casuística. Hemos visto 100 pacientes, o hemos escogido solamente 100 pacientes hechos durante un mes, y desde que llevamos haciendo la consulta post-COVID hemos hecho más de 600 o 700 ecos pulmonares, y hemos escogido 100 para ver cómo era el comportamiento y la representación de estos pacientes. Y la edad media de los pacientes que hemos evaluado es 53 años, la comorbilidad diabéticos 22 pacientes, hipertensos 26, es decir, un poco menos de la mitad de los pacientes tienen comorbilidad, el resto eran pacientes sanos. El promedio de hospitalización de esta cohorte, de estos 100 pacientes estudiados, son 13 días, y el promedio de hospitalización de los pacientes que han venido luego a la atención de los pacientes son 55 días, el promedio de cuando han asistido a la primera consulta post-COVID-19. Y eso pues da algunas particularidades, ¿no? Cuando es muy prematura la consulta, el pulmón no ha tenido tiempo todavía de tener el reacomodo, entonces no queremos que el paciente venga tan pronto, sino que venga después de 4 semanas del alta. Y fíjense ustedes, entonces, cómo aquí es la distribución de los pacientes, ¿no? Los masculinos y los hombres y las mujeres, y predominan pues los hombres, un 52%, que no es de manera significativa, pero sí hay un predominio de más varones que mujeres. Vamos a ver la siguiente. Ok. Entonces, aquí podemos ver cómo era el score, el score de los pacientes. Y fíjense ustedes, entonces, que el score del paciente predominante es el score 2, es decir, sin consolidado. Pero que con consolidados, es decir, con score 3, un 17%, nada despreciable. Pero el score predominante es el 42%, el score 2. Y luego en las mujeres, segundo, el score en las mujeres, entonces, es diferente. Fíjense ustedes que aquí hay un score interesante que es el score 3, que el 13%, pero lo más llamativo es que las mujeres se recuperan mucho más rápido que los hombres, y cuando vienen a la consulta, un 31% de las mujeres tenían un score 0, es decir, ya tenían absoluta recuperación del pulmón. Entonces, esto es llamativo. Vamos a ver la siguiente.
Un segundito, quitarle el puntero para ver si la siguiente diapositiva. Ok, aquí tenemos entonces descripción según el índice de masa corporal. Entonces, el score, de acuerdo al índice de masa corporal, entonces la descripción de nuestra población, de acuerdo al índice de masa corporal, fíjense ustedes, había una gran cantidad de pacientes con sobrepeso y la obesidad que es predominante en esta cantidad de pacientes. Entonces, entre obesos y sobrepeso es la mayor población que tenemos. Los días de hospitalización, entonces las mujeres duran mayor cantidad de días hospitalizadas que los hombres, y eso también pues es llamativo, ¿no? La hospitalización, de acuerdo al índice de masa corporal, los días de hospitalización para pacientes con obesidad y con sobrepeso, pues es mucho más amplio. Luego, el score pulmonar en los pacientes post-COVID. Y el score pulmonar en los pacientes post-COVID, pues está distribuido de esta manera de acuerdo a la cantidad de días de hospitalización, ¿no? Entonces, este es el score. Y aquí es bastante llamativo que los pacientes que tienen score 0 o normal, es más o menos un 19%, pero que está más o menos igual o bastante equiparado los pacientes que tienen score pulmonar 2, es decir, que no tienen consolidado, y los que tienen score pulmonar 1. Entonces, aquí es donde mayor cantidad de pacientes tenemos. Otro dato interesante. No camina esto. Ok, ya ha cambiado. Vamos a ver. Bueno, sigamos. Un segundito. Ok. Bueno, no entiendo por qué. Voy a sacar un momentico la presentación. Quiero continuar. Un segundo, ¿sí? Disculpen. Bueno, disculpen, pero se ha colgado la presentación. Un segundito. Ok. Ok. Bueno, lo que quería transmitirles entonces al final es que podemos hacer y mirar los pacientes entonces en la... Un segundito y disculpen. Aquí. No. Ok. Ok. Entonces, en los síndromes posagudos o en el post-COVID recuperado, como les decía, y después mirar un poco la estadística, podemos ver entonces el caso número 10 para concluir, que es la preparación para la rehabilitación. Entonces, aquí se dan cuenta cómo nosotros hacemos caminatas de 6 minutos para ver cómo es la caída de la saturación en los pacientes, y estos pacientes que tienen entonces gran cantidad de líneas B, disrupción de la línea pleural, y si ustedes se dan cuenta aquí en esta imagen del eco lineal, del transductor lineal, fíjense ustedes cómo hay disrupción de la línea pleural, gran cantidad de líneas B coalescentes, que la vemos acá y en esta, y este paciente pues tiene 5 puntos de caída de la saturación en el momento de la caminata de 6 minutos, que es una prueba funcional excelente para ver a los pacientes en el post-COVID-19.
Bueno, y por último, este paciente que tiene igual caída de la saturación, y fíjense ustedes la cantidad de líneas B que tiene, pulmón blanco, ya en el alta. Y en el alta el paciente entonces tiene toda esta cantidad de elementos que todavía hablan de un gran síndrome alveolo intersticial, es decir, una gran cantidad de elementos todavía de edema en el pulmón, y que este edema pues sencillamente se expresa en la evaluación funcional con caída de la saturación, y que esto pues nos permite saber exactamente cómo hay que hacer la rehabilitación, cuán intensivo tiene que ser la rehabilitación en este tipo de pacientes. Bueno, y por último, entender que el síndrome post-COVID-19 es un síndrome complejo que debe hacerse una evaluación multidisciplinaria, y que debemos evaluar el pulmón, el corazón, el riñón, los vasos y la actividad osteomuscular de los pacientes, y que esto pues necesita de manera absoluta, y nosotros lo hemos palpado de primera mano, el concurso de todos los especialistas, cardiólogos, neumólogos, fisioterapeutas, médicos, fisiatras, psicólogos, psiquiatras, cirujanos vasculares, y con todo ese equipo pues se puede hacer un screening excelente. Y nosotros utilizamos el ecopulmonar para evaluar los pacientes en cualquiera de las etapas, y eso nos ha permitido pues hacer una aproximación mejor. Y hay una cosa que es muy interesante, que es la no se compagina muy bien la clínica y la semiología de los pacientes cuando miramos el ecopulmonar, que nos da unos ricos elementos ecosemiológicos, por llamarlos de esa manera, y que nos permite saber cuán inflamado está el paciente a pesar de que no tenga grandes síntomas, o que la semiología con la auscultación no sea muy rica. Pero el ecopulmonar nos permite entonces hacer una aproximación y un pronóstico mucho más definido. Y con esto, pues agradecerles, y si hay alguna pregunta, pues aquí estaré para responderla, y esperando que hayan disfrutado de la presentación como yo disfruto hacer ecopulmonar, e invitarlos para que hagan en sus centros y que se animen, que es una técnica muy sencilla y absolutamente apasionante. Y disculpen las dificultades técnicas, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor López. Ha sido una charla muy importante para nosotros, y ciertamente en este último tiempo hemos visto la importancia de realizar ecografía pulmonar, y bueno, en su charla nos ha mostrado toda la utilidad que tiene. Tenemos una pregunta justamente del doctor Paredes, en el que pregunta, ¿realizaron en la serie de casos que usted nos presentó ecopulmonar para valorar el reclutamiento pulmonar luego de las maniobras de reclutamiento? Perdón, no lo entendí. Que si realizaron ecografía pulmonar en la serie de casos que usted presentó para valorar reclutamiento pulmonar. No, la verdad no, porque eso básicamente se hace en los pacientes que están en ventilación mecánica, ¿no? Y eso no era nuestro objetivo. Son estos pacientes que hemos visto, son pacientes ya recuperados que están en su casa, que vienen a la consulta, y nosotros no tenemos mucha experiencia mirando reclutamiento alveolar o pulmonar, porque eso básicamente lo hacen los intensivistas, ¿no? Y nuestro trabajo lo hacemos más fuera de la terapia intensiva que dentro del área de intensivo. Y como les mostraba, hacemos más en el triaje, en la emergencia o en la hospitalización, y ahora que hacemos en los pacientes recuperados, que es el gran grueso de nuestros pacientes. Pero en cualquier sitio es muy útil el ecopulmonar, y en el reclutamiento en alveolar pues es una técnica absolutamente necesaria. Doctor, igual la segunda pregunta del doctor Paredes iba en torno justamente a la ventilación mecánica, pero está bien. Tenemos otra pregunta en cuanto a la ecografía pulmonar en neumotórax. ¿Cómo se puede evaluar un neumotórax con la ecografía pulmonar? Bastante sencillo y bastante interesante la pregunta, ¿no? Mirando la línea pleural, cuando vemos el deslizamiento de la línea pleural, eso habla que el pulmón está lleno de aire. Pero cuando no hay deslizamiento de la línea pleural, cuando la línea pleural se queda paralizada absolutamente, pues ahí intuimos que lo que hay es
neumotórax y que el neumotórax pues hace que el pulmón se paralice y que no haya el deslizamiento de la pleura. Y esa pérdida del deslizamiento de la pleura es lo que nos hace saber que allí se ha perdido la arquitectura del pulmón y que el pulmón está colapsado. Entonces el diagnóstico se hace y no es muy sencillo a veces. Se busca el punto pulmonar y se busca el deslizamiento de la pleura. Pero cuando es un neumotórax amplio, se ve que no hay deslizamiento de la pleura y eso permite hacer el diagnóstico rápidamente. Muy bien. Muy interesante la pregunta. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos es ¿cómo se valora una tromboembolia pulmonar de pequeños vasos, o sea, de segmentarios con ecografía pulmonar? Sí, el infarto pulmonar o la embolía pulmonar no es un reto para el que hace ecografía pulmonar. El gold standard, y como todas las cosas del pulmón, el gold standard es la angiotomografía, pero sí podemos ver zonas de subpleurales que hablan a favor de infarto y son áreas tipo cuña que podemos ver cercanas a la línea pleural y que no tienen líneas B debajo de ellas o a continuidad de ellas. Entonces eso nos hace inferir, porque no tenemos nunca el diagnóstico certero, porque el ecopulmonar no hace diagnóstico, sino aproximación diagnóstica. El diagnóstico se hace con tomografía o con angiotomografía, pero sí tiene esos datos que son áreas cerca de la línea pleural, que son tipo cuña y que no tienen líneas B. Entonces eso hace pensar que es un infarto pulmonar y eso pues lo vemos y lo vemos con bastante frecuencia en los pacientes con COVID-19. Efectivamente. Muchas gracias, doctor López. Y una última pregunta en cuanto a su serie de casos. ¿En su serie de casos incluyó algún eco pulmonar de pacientes en cuidado crítico? No, en la serie de casos que presentamos de la etapa del 2020, no, porque eso básicamente lo hacen los intensivistas. Y de los ecos que presenté de la etapa del 2021, son pacientes ya recuperados de COVID-19. Entonces, yo hago eco pulmonar en el área crítica, pero no es el fuerte, ¿no? Lo hacemos más fuera de la terapia intensiva porque, como ustedes saben, todos los intensivistas hacen ecografía pulmonar y lo hacen de manera espectacular. Entonces, no compito con ellos allí. Yo soy cardiólogo y mi formación es de cardiólogo y el eco pulmonar lo hacemos en las zonas donde no están los intensivistas porque ellos dentro de su área pues lo hacen de manera rutinaria. Aquí hemos intentado más bien hacerlo fuera del área de la unidad de terapia intensiva y entregarle el testigo a los médicos clínicos. Entonces hacerlo en la emergencia, en el triaje, en la hospitalización y ahora en la consulta. Y a partir de ese momento pues estamos entrenando a nuestros médicos internistas para que ellos sean los que hagan el eco pulmonar en la consulta post-COVID ya integrado a su examen físico y que sea la extensión del examen físico como dice la literatura y como nosotros consideramos que es el eco pulmonar una extensión del examen físico y que probablemente el fonendo sigue usándose y seguirá usándose siempre, pero el examen clínico, es decir, el interrogatorio del paciente, el examen clínico, la auscultación y la insonación del paciente y la insonación pulmonar o la insonación torácica es la semiología que debemos utilizar hoy día. Y eso es lo que queremos entregar y es nuestra experiencia. Y yo creo que la experiencia mundial y de toda la gente que escribe y los datos nuestros pues también aportan que los pacientes que no solamente auscultamos, sino que además de auscultarlos, los insonamos, pues sencillamente enriquecemos el trabajo médico y hacemos un trabajo mucho más ajustado a la realidad y a los tiempos en los que estamos, ¿no? Creo que eso es por ahí el pensamiento nuestro. Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente. Le agradecemos también por exponer todos los casos que ha revisado y también por aportar a la ciencia desde nuestro país también. Gracias, doctor. Esperamos verle en una nueva oportunidad y que tenga una buena noche. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan feliz noche y espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Hasta luego, hasta la próxima. Muy amables.